En la cadena Melodía de Colombia, los grandes programas de opinión. El personaje líder de la semana. Voz y testimonio de los grandes acontecimientos de Colombia y el mundo. El personaje líder de la semana. Periodismo de verdad. Director Gerardo Páez Mejía. Bienvenidos al personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Este programa se origina en la capital de la República para nuestras estaciones en el país y para el mundo en www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía, saludándoles desde la capital de la República. Hay personas en el mundo que tienen dones importantes. Uno de ellos es la interpretación de los sueños. Los sueños son tan antiguos como la humanidad. Acerca de ellos se ha escrito mucho, desde interpretaciones fantásticas hasta teorías científicas serias y muy elaboradas, como las desarrolladas por los psicoanalistas Sigmund Freud a la cabeza. En tiempos más recientes se han publicado numerosos diccionarios de sueños que pretenden establecer una simbología universal para desentrañar el contenido de los mismos. Candy Delgado es la señora de los sueños, es intérprete de sueños. Soñamos y al día siguiente nos preguntamos, ¿por qué soñé esto? Tratamos de recordar un sueño y se nos olvida. De repente nos despertamos en un momento y pareciera que una persona querida o cercana o lejana estuviera con nosotros. ¿Es el subconsciente? ¿Qué sucede allá? ¿Es un don? ¿Es una forma de manifestar el espíritu de Dios ante todo? Son muchos los interrogantes que nos podrían venir a la cabeza en un momento determinado frente a los sueños y a lo que significan los mensajes. He de decir que nuestra invitada este domingo, Candy Delgado, ha escrito un libro muy importante, se llama Los mensajes de los sueños, yo cuento. Pero vamos a saludarla aquí en la realidad. Candy, bienvenida a Melodía Estéreo. Gracias, Gerardo. Qué bueno poder compartir con ustedes hoy y la audiencia de Melodía, sobre todo. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Cuando usted era pequeña, ¿soñó en algún día soñó con que podría interpretar los sueños? No. La verdad es que si le decimos al público cómo me di cuenta que podía interpretar un sueño, muchas veces no me creen. Yo tengo que decir que fue a los 6 años. Sin embargo, no estoy diciendo la verdad. Eso sucedió, es un episodio que sucedió a los 3 años y lo recuerdo tanto porque fue traumático. Yo escuché a mi madre narrarle un sueño a una tía. Y en mi media lengua, porque tenía 3 añitos, le dije que mi hermano, el que me seguía, iba a sufrir un accidente, se iba a romper la frente, iba a botar mucha sangre. Eso es lo que recuerdo que dije. Como éramos 6 mujeres, yo era la sexta y había nacido el primer varón, mi mamá y pues mi tía y mi padre pensaron que era celos porque era la última en ese momento y había nacido un varón que pues llamaba la atención de todos. Por la tarde, el niño estaba jugando con un biberón de vidrio, en esa época no existía el plástico, se cayó encima del biberón y le tomaron 18 puntos en la frente. Ellos consideraron que era coincidencia. Y yo pues tan chiquitina no sabía qué podría pasar, en verdad. Claro, uno puede estar pensando algo y de repente eso puede que suceda. Viene alguien que le ayude, un ángel de la guarda, ahí en ese momento, por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿qué tal que esto me pase allí más adelante? Y sucede, ¿en qué estamos ahí? Bueno, mire, yo siempre, y eso quisiera que la audiencia lo entendiera de una vez por todas, he considerado a través de todos estos años que tengo, ya voy a cumplir 68, que los sueños son mensajes de Dios. Y que nosotros antes de dormir siempre como que hacemos un recuento de lo del día, del problema que tenemos, y Él simplemente nos responde. Él siempre nos habla de todo lo que nos está pasando.
Y eso lo aprendí yo a través de todos los años de mi vida. Me daba cuenta que me despertaba, recordaba mi sueño y sabía qué decisión tomar o cómo enfrentarla. ¿Hay sueños que se recuerdan y hay otros que como que se olvidan? No, eso me pregunta la gente. Hay gente que me dice, es que yo no recuerdo los sueños. En muchas ocasiones las personas bloquean los sueños cuando no quieren seguir ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que necesitan el mensaje, así haya pasado un día, haya pasado un mes, un año, 10 años, va a recordar ese sueño y va a decir, esto lo soñé, esto lo tengo que hacer. Claro. Hay que también explicarle a la audiencia que el mensaje de un sueño es únicamente para el soñador. Si yo, por ejemplo, sueño contigo, Gerardo, yo no tengo que decir, voy a llamar a Gerardo, porque resulta que es que soñé con él y algo va a pasar. No. El mensaje es para mí. Ahora, que tú aparezcas dentro de mi sueño, tiene que ver algo, pero conmigo. Y la gente, por eso es que se va hacia los diccionarios, que dicen, por ejemplo, que se me cayeron los dientes, soñé que se me cayeron los dientes, y no puede ser que 1 millón de personas tenga el mismo mensaje. Claro. Porque eso no funciona así, y yo lo he probado, lo pruebo en mis conferencias, cuando le digo a la gente, por ejemplo, ¿quién soñó que se le cayeron los dientes? Y más de 40 personas levantan la mano. Y entonces hago un ejercicio, y es decirle, dígame su sueño. No, que es que pasó que a mí, por ejemplo, los dientes, todos se me caían los de arriba. Entonces, te voy a dar ejemplo de lo que interpreté en ese momento. Les decía, vea, usted vive de apariencia. Entonces su economía en este momento está complicada porque gasta más de lo que tiene por estar aparentando. La otra, había aparecido un rumor e iba a perder el empleo porque eso no era verdad. El otro era infiel y todo eran soñando con los dientes. Pero ¿qué pasa? Que el mensaje de un sueño identifica lo que le está pasando a la persona. Claro. ¿Es un mensaje de energías negativas de pronto? Mire, la gente me dice que si hay sueños negativos, sueños positivos. Para mí todos los sueños tienen un mensaje positivo, porque si es una pesadilla y me está previniendo de algo que va a pasar, pues yo lo puedo evitar. Para eso le advierte Dios a uno, si no, ¿para qué sería el mensaje? Si vamos a decir, como dice la gente, es el destino, tenía que pasar. No. Sí, no. Si a usted le dicen que sale aquí y lo van a atracar, usted no sale sino acompañado o no sale a esa hora que va a pasar o hace algo, pero evita eso. El destino es una frase conformista. Sí. Es que no, yo no creo ni en el destino. No creo ni en el destino ni en la suerte. Se levantan a las 11 de la mañana, no tienen plata, que ese es el destino. Sí, es el destino. Me va mal. Sí, claro. ¿Qué diferencia podríamos encontrar, Candy Delgado, la señora de los sueños, nuestra invitada en las estaciones de la cadena Melodía, entre un sueño, bueno, la pesadilla, pues lo entendemos un poco que es como más fuerte, y ese momento en el que alguna persona está soñando y se despierta de repente como asustada, como si estuviera viviendo un accidente, esa similitud que usted puede lograr ahí, ¿cuál es? Bueno, el sueño lo entendemos como lo que venimos explicando. Bueno, vamos a explicar cómo funciona esto, porque la gente va a poder de verdad hoy aprender qué nos dicen los sueños. No porque yo les vaya a enseñar el don, yo no lo puedo hacer. Si lo pudiera hacer, lo envasaba, ¿verdad? Claro. Pero no, eso no lo puedo hacer. Sí doy unas guías. Ya nos venden el agua envasada, nos falta que nos vendan el aire envasado. El aire envasado, sí puede ser. Yo creo que ya están vendiendo, pues, vendían el oxígeno, ¿no? Sí, claro. Y, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tú me dijiste las pesadillas de los sueños es el más importante. ¿Por qué? Porque siempre contienen una advertencia. Pero lo más importante es que no las puedes olvidar, no las puedes bloquear. Tú puedes olvidar otro sueño, pero una pesadilla no. Tú te despiertas con esa pesadilla, todo el día vives obsesionado, muerto del susto. ¿Por qué? Porque las imágenes son impactantes. Para no olvidarlas, siempre contiene un mensaje de advertencia. Ahora, lo que la gente no ha entendido es que puede ser un mensaje de advertencia también para algo muy bueno. ¿Qué claro. tal que tú, por ejemplo, vayas para una entrevista de trabajo y esas imágenes te ayuden a no equivocarte al decir ciertas cosas que podrían evitar que te dieran esa oportunidad laboral? Como también hay gente que me dice es que soñé que había un accidente. No, las imágenes de los sueños no son lo que parecen. No pasan al plano físico exactamente igual. Yo les digo a la gente, pero
bueno, a mí me decía María Cecilia Botero que Candy, que Dios hable más clarito. Yo le digo, mira que Jesucristo hablaba era en parábolas. Sí. A él le preguntaban algo y él contaba una historia y nos decía como reflexionen y saquen la conclusión. Exactamente hace con los sueños. Yo les digo a las personas que hay 3 guías que sirven. Primero, que los sueños son mensajes de Dios, que son únicamente para el soñador y que además nos habla siempre Dios de lo que nos está pasando en ese momento. Lo que nos está pasando, lo que nos pasó o lo que nos puede pasar. Bueno, miren, cuando me dicen a mí, Candy, tú puedes ver el futuro, yo siempre les aclaro, no soy ni bruja ni adivina. Claro. Eso no, el único que puede hablar del futuro es Dios. No tiene la bolita de cristal. No, para nada. Yo nada de eso. Sí, correcto. Sí, pero mire que Dios nos habla del futuro en los sueños. Por eso existen los sueños premonitorios. Ah, también. Y el déjà vu, que todo el mundo cree que nos habla del pasado, el déjà vu nos habla del futuro, de cosas que van a suceder tan exactamente como las vimos en un sueño. Por ejemplo. Hay un ejemplo que yo pongo de una señora aquí en Bogotá que me dijo que pues iba con el esposo por una de las avenidas, de las troncales grandes, ¿no? Sí. Y en un momento que llegan al semáforo que está en verde, el señor va a pasar, ella pega un alarido, el señor frena, pensó que había pisado a alguien, y le dijo, estás loca. En el momento que él frena, pasa una volqueta grande. Y ella decía, eso fue lo que vi en el sueño. Cuando pasaba la volqueta y nos llevaba y nosotros moríamos. No quisiera personalizar esto, pero me sucedió hace algunos días. Para una carrera pasé y había un padre y no lo vi y quise seguir, pero algo me detuvo. Y yo me detengo, freno fuertemente y pasa una moto que me hubiera impactado sobre la mitad del carro. ¿Se da cuenta cómo funciona eso? En el momento que uno lo necesite, llega la imagen. Dice, no lo puedo hacer. Vea. El déjà vu sí es exactamente eso, te habla del futuro, pero sucede igual. Que Mientras que los sueños premonitorios no son así. Los sueños premonitorios, bueno, y también esa es una parte que la gente no ha logrado entender, que solamente sueñan muy parecido cuando es un sueño premonitorio y es una catástrofe. Claro. Quedé traumatizado como una semana. Claro. Donde pero yo no mire, paré, pero- la moto me agarra por la mitad del carro. No, pero sabe que qué bueno uno decirle a Dios gracias. Sí, eso es. Eso Dios, hice. gracias. O sea, y sobre todo, pues el problema de pronto uno cegar la vida de alguien. Cuando siempre me despido de este programa, digo, con Dios los dejo y con Dios me voy. Sí. Eso es bien importante. Ella es Candy Delgado, es la señora de los sueños, intérprete de sueños, y es nuestro personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Tiene un libro que está agotado, por cierto, y vamos a ver si nos entrega más adelante noticias sobre cuánto vendrá la próxima edición. Se llama Los mensajes de los sueños. Muy bien, hemos hablado de varios términos que me parecen interesantes. Hemos hablado de la energía, de los sueños premonitorios, de las pesadillas, del déjà vu y los planos. Cuando hablamos de los planos, ¿a qué referencia hace? Yo siempre que estoy en mis conferencias hablo del plano físico, que es este que estamos viviendo, ok. y del plano espiritual. Y hay una cosa que pues les explico. ¿Saben que ustedes cuando están en los sueños, muchos van al plano espiritual? Que es cuando la gente llama el famoso desdoblamiento, Sí. y yo llamo salir del cuerpo. Y con mucha frecuencia el espíritu sale del cuerpo. Es inmanejable para los seres humanos. Eso lo hacemos casi el 85%. Salen porque tienen un problema tan grande y el cuerpo está tan estresado que el espíritu sale y comienza. Es cuando dice que están volando o ven cosas como por ejemplo estar viéndose su cuerpo dormido. Hay algo que nos indica que eso está pasando. Por ejemplo, las personas que dicen tuve una pesadilla horrible. Yo estaba soñando y no me podía mover, no podía gritar, no podía Sí. correr. Siente uno como amarrado, ¿sí? ¿No? No respira. Es que lo que pasa es que el espíritu está fuera del cuerpo Wow, y wow. para que esto funcione necesita el espíritu dentro. Tan es así que cuando el espíritu abandona definitivamente el cuerpo, recuerden que ocurre la muerte y este cuerpo no sirve y hay que enterrarlo. Claro. Entonces, mira, yo les digo a la gente cuáles son las sensaciones, pues son las sensaciones que vi desde niña, por supuesto. Eso lo hago con mucha facilidad yo, a veces sin quererlo, porque con frecuencia hay problemas de las personas que me hacen ir al otro plano, pero es muy natural en mí. Claro. Es muy ¿Y en qué natural. momento, Candy, que comienza a descubrir que podría interpretar los sueños
cuando en un momento determinado, con 3 años, le dice a sus padres que su hermanito podría sufrir un accidente y sucede esto, ya como pasan los años, ¿cuándo vas solidificando este don de interpretar los sueños? Bueno, aquí hubo una situación un poquito grave. Yo entiendo a mis padres. Estamos hablando de 65 años atrás. O sea, pues no solamente dije eso, mi papá contó un sueño como a los pocos días, yo le dije, el carro se te va a incendiar. Allá pues en la costa no decimos se va a incendiar, decimos se va a prender el carro. Sí. Entonces pues se echaron a reír y cada vez que él montaba a mi hermanito al carro, yo gritaba, pataleaba, peleaba. Entonces mi mamá decía, pero llévala, que ella lo que quiere es que pues que estar con él y pues no podemos hacer nada, son puros celos, móntala en el carro. Me montaron en el carro y yo sabía por qué tenía que estar dentro del carro. Cuando veníamos de hacer el supermercado, la compra en esa época, el carro como a una cuadra de la casa se detuvo, el motor estalló, mi papá se bajó y se quedó petrificado frente a nosotros y eso empezó a botar candela. Yo me tiré por la ventanilla de atrás y lo que le llevó a mi hermanito es 1 año y medio y lo saqué a él. Wow. Por eso era que quería estar. Claro. Entonces, claro, me asusté y ellos también. Ellos se asustaron. Yo me asusté porque tan niñita que estaba, ya en ese momento ya tenía como 4 años y medio, 5 años y medio, pensaba que todo lo que yo veía era malo. Imagínense el susto. Y de mi mamá y de mi papá. Entonces me dijeron que yo no podía decir, o sea, que si yo oía que la gente contaba sueños, porque ya mis hermanas se habían dado cuenta y tenía 5 mayores, Sí. ellas me contaban los sueños yo todo el tiempo, ¿no? Era interpretándole sueños a ella. Que no podía decirlo porque que a las brujas las quemaban. Claro. Que a las brujas las quemaban y que además iban a decir que tenía el demonio dentro. Imagínese Sí, para claro. una niña de esa edad el susto tan terrible y el miedo a hablar. Entonces que a mis hermanas yo no quería ni hablarles. Yo decía, no me van a quemar. Claro. Y entonces crecí así y por supuesto era difícil porque a veces se me salía, llegaba alguna compañera de colegio de primaria y me decía, ay, que soñé tal cosa y yo a interpretar el sueño, ¿no? Claro. Pero eso sí, yo les decía, por ejemplo, tenía 2 o 3 amigas, no pueden decir nada. Ay, pero mira, que es que mi hermanita me dijo, bueno, pero tú le dices y no dices quién interpretó el sueño. Y la gente me dice, ¿por qué Candy Delgado, no sabemos de ella sino hace 12 o 13 años? Sí. ¿Dónde estaba Candy Delgado? Y Candy Delgado siempre existió. Existió para interpretarle los sueños a sus hermanas, a sus amigos, a sus cuñados, a sus empleados. Yo tuve una compañía de servicios. Siempre estaban, ellos sabían que yo tenía el don y los ayudaba mucho en todos sus problemas. Pero ¿qué pasó cuando ya llegué a cierta edad? Mis hijos que ya eran profesionales, casados, de mamá, ya no tienes por qué seguir trabajando, vende la empresa, ya retírate. Entonces una persona que ha sido activa todo el tiempo, dije, ¿qué hago yo con mi tiempo? Claro. Y todo, o sea, tenía pues una compañía con buena tecnología y todo, pero nunca había tocado un computador, tenía secretarias para eso. Sí. Todo me lo hacían. Sí. Y me dice el hijo mío, ¿por qué no escribes, mami? ¿Por qué no escribes? O sea, dedica tu tiempo a algo. Y se me ocurrió, no sé si la buena o la mala idea, de abrir un blog que me abrió mi hijo. Yo no sabía de eso, o sea, un blog personal. Es más, creía que era un diario para mí, algo que yo iba a hacer anotaciones. Y mi primer post fue hablar sobre las pesadillas. ¿Y qué pasó? Que para sorpresa mía, al día siguiente, alguien de Argentina me puso un comentario. Y yo estaba muerta del susto y le dije a mi hijo, ¿sabes que alguien se aprendió la clave? Porque me están escribiendo ahí. Entonces mi hijo me explicó, mami, eso es público. ¿Cómo? Sí, mami, eso es público, eso lo puede ver cualquiera. Entonces el susto mío fue este. El Señor me mandaba un sueño. Yo no olvido esa parte. Él me mandaba un sueño y yo me asusté porque yo dije, caramba, yo siempre he interpretado sueño con la persona enfrente, por teléfono, escuchando la voz, conectándome con ella, sí, pero a través de unas líneas. Entonces, con mucho temor, lo que le escribí al Señor, bueno, le expliqué primero eso. Yo, pues, no lo he escuchado a usted, yo no lo estoy viendo, pero creo que el sueño le dice que usted tiene que ayudar a un sobrino. Y el sueño nunca se me olvidó tampoco. El Señor decía que él estaba en el auto por las calles de Buenos Aires y que veía a su cuñado en una esquina que había muerto hacía 3 meses en un accidente.
Y él, pues el difunto le decía adiós, le decía era adiós vago. Y él me decía, mi cuñado era un caballero, era muy respetuoso, nunca me hubiera dicho así. Pero que seguía en el mismo sueño, llegaba hasta la casa de su hermana, lo encontraba al difunto en una cama, desnudo, sin brazos y los genitales no existían sino una sutura. Pues. Entonces él me decía a mí, ¿de dónde saca usted ayude a un sobrino? Yo digo, bueno, eso es lo que yo entiendo que le manda a decir. No me atrevía ni siquiera a explicarle las imágenes que yo en realidad veía. Entonces él dijo, pero por favor, dígame por qué dice eso. Yo le dije, mire, vea, cuando le dice adiós vago, él no lo está insultando. Es tan fuerte para que no lo olvide. Le dice, en el tiempo que te sobre, en el tiempo que te quede libre. Cuando usted lo ve desnudo y sin brazos, pues le está diciendo, ya yo no puedo hacer nada, yo no pertenezco a ese plano, yo no puedo ayudar. Claro. Y los genitales, pues su descendencia, tiene que ser un hijo. Ajá. Que no existía. Claro. Bueno, como a los 8 días me llamó, porque él me pidió el teléfono y me llamó y me dijo, ¿sabe qué? Estuve en la casa de mi hermana, les pregunté que cómo estaban, y ella me dijo que como a los 3 días de haber muerto el esposo, su hijo mayor se había ido y estaba en las drogas. Vea pues. Entonces mire cómo... Claro, hay la conjunción sí. En este tema. Ella es Candy Delgado, la señora de los sueños, nuestra invitada en Melodía Estéreo. Su libro es Los mensajes de los sueños. Candy, a propósito, ¿cómo es la página en internet? ¿Es el portal de los sueños? Sí, www.elportaldelosueños.com. O ponen en Google el portal de los sueños y le aparece la página web. Elportaldelosueños.com. Perfecto. Bien, el espíritu. Entonces uno se pone a reflexionar y me contabas que a veces se puede sentir en un sueño que como que el espíritu se va y uno puede sentirse en otra ciudad, digo yo, Nueva York. Donde a ciudades que ni siquiera conoce. Y allá o a sitios. Allá está el espíritu. Allá va el espíritu de uno, donde quiera. Es más, mire que las madres sobre todo son muy fáciles de salirse del cuerpo cuando los hijos están fuera y sentir que si les está pasando algo. Pero no hay peligro de que se quede el espíritu. Mire que... Porque ahí es la muerte. Claro, sí, pero es que lo que pasa es que a veces cuando van al plano espiritual y van a esa parte bonita, donde la gente siente paz, se siente feliz, y lo cuentan, porque me envían esos correos y me dicen, me siento tan feliz también que no quería regresar. Pero no es el tiempo, ellos tienen que regresar. Claro. Ahora tienen que entender, la gente llama, y yo lo escucho con mucha frecuencia, el tiempo de Dios. Y yo les digo, el Dios es eterno, Dios no tiene tiempo. Sí. Es el tiempo que Dios considera nos conviene a nosotros, porque es el tiempo nuestro. En el plano espiritual no hay ni espacio ni tiempo. Candy, tú dices que los sueños son mensajes de Dios, el Espíritu Santo en unión con nuestro espíritu. ¿Cómo entiendo yo esto? Bueno, que son mensajes de Dios. ¿Por qué? Porque mire que Dios nos ha hablado a nosotros desde la creación y a través de los sueños. Cuando fui a hacer el libro, investigué mucho y mi primer capítulo es la Biblia y los sueños. Y encontré, por ejemplo, intérprete de sueños como José. Mire que José, por todo lo que pasó, y cuando el faraón le contó el sueño, sí. ¿Se acuerda de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Sí. Que ninguno de los adivinos del reino pudo. Él le habló de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Claro. Y bueno, y la gente me decía, ¿pero por qué el faraón soñó eso? Sí, porque era el jefe de un pueblo y era el que podía tomar decisiones. Porque hasta eso, ¿a quién le habla a Dios? Entonces, ahí está también Ezequiel. O sea, los intérpretes de sueño. Siempre hay un intérprete y un soñador. Claro. Siempre hay un intérprete. Hay unos que dicen soñar no cuesta nada, ¿no? Sí. Esa sí es una frase ya muy común, pero este es un sueño diferente. Dice, yo sueño con ser astronauta. Exacto, sí, esas son los que uno llama cuando está en el plano físico y soñar...
Y fantasear, dice la gente. Yo les digo que cuando son metas, como por ejemplo, yo quisiera ir a Nueva York. Bueno, eso es un objetivo. Claro. Eso no es soñar. Ahora, Sí. sobre todo como está ahora, Sí. las cosas que uno puede ir a cualquier lado, de Evidentemente. verdad. Pero mire que hay un capítulo ahí en el libro que se llama Se vale soñar y es un cuento de García Márquez. ¿Por qué? Porque toda mi vida, a raíz de lo que viví en mi adolescencia, de cómo la gente cuando se acercaba a mí le podía decir cosas, me miraba como un animal extraño, yo traté de buscar a alguien como yo. No que diga yo interpreto sueños y entonces sucede que comienzan a decir lo que se aprenden de los diccionarios, Ajá. ¿verdad? Sí. Y yo tengo una anécdota con una situación de esa. Una vez estaba sentada frente al televisor y había una persona interpretando sueños, una de las grandes cadenas. Y oí que un señor llamaba por teléfono, decía su sueño, y esta persona le contestó algo así como que vas a subir por una escalera de luz y las cosas van a mejorar. Y yo que había entendido el mensaje del sueño era no hipoteque la casa que la va a perder. Wow. Y me da esa angustia. Y yo no sabía qué hacer. Y dice, no, pero ¿cómo es posible que se...? Y llamé y le dije, comuníqueme. Me dice, ¿quieres salir al aire? No, comuníqueme con la persona que está interpretando el sueño. Le dije, mire, lo que está diciendo no es lo correcto. Entonces lo único que me propuso fue que nos reuniéramos. Y yo, a través de la tecnología, empecé a buscar a alguien. Y yo recibo miles de correos porque le digo, todo el que tenga algún don, dígame, para ver si podemos sentarnos y yo le digo cosas y usted me dice, y así aprendemos los dos. Nada. Nadie. Pero encontré, por pura casualidad, un cuento de García Márquez, de la época cuando estaba en París y eso, que él vivió y conoció una señora que hacía lo mismo que yo, e inclusive que podía meterse en los sueños de los demás. Y bueno, yo dije, yo tengo que ir a Cartagena, pues si esa señora existió, si murió, si fue verdad o solo es su fantasía como escritor y la puso. 2 días después él murió, yo me quedé con las ganas de saber si ese personaje existió en la vida real. Se vale soñar, decías hace algún momento, se vale soñar lo positivo, por supuesto. No, nosotros, la verdad, como te digo, yo, por ejemplo, todas las noches trato de decirle a Dios antes de dormir, guíame, protégeme, no permitas que me equivoque, muéstrame el camino. Y pues en la mañana siguiente recuerdo mis sueños y sé qué tengo que hacer, para dónde voy a ir. Eso sí es normal que lo haga. Yo creo que eso es una bonita práctica del ser humano. Primero, la gratitud que le debemos a Dios. Sí. Decir, Señor, gracias por este día que me has dado. Y cuando uno se levanta, le dice, Señor, gracias por volverme a permitir respirar oxígeno. Sí, porque uno sabe que si está un día más es porque tiene algo que hacer. Claro. Y tiene la oportunidad de corregir. Eso le de permite componer. a uno un encuentro consigo mismo, ¿no? Una Sí. tranquilidad, una paz Una gran espiritual, paz. ¿cierto? Mira que ahí podemos hablar de 2 cosas. La primera, bueno, en este libro van a conseguir el segundo capítulo, creo que es Sueños con seres queridos que han fallecido. Vea usted. ¿Cómo nos hablan? O sea, ahí yo en el libro pongo muchos ejemplos de todo el mundo, inclusive sueños míos. Cuando uno se sueña, Candy Delgado, la señora de los sueños, nuestra invitada en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia, y le recuerdo su portal, portaldelosueños.com, en Google. Cuando uno sueña con un ser muy querido, el padre, la madre, que ha fallecido, ¿cómo se puede interpretar eso? Porque son muchas las circunstancias. Usted lo puede sentir muy cerca, que se despierta como si estuviera al lado de su cama, o le envía un mensaje, o le sonríe, o en otras oportunidades quizás de mal genio. Pero ¿cómo se interpreta? Y dependiendo de cada sueño. Dependiendo de cada sueño, pero por ejemplo puedo hablarte de que generalmente, y esto lo he comprobado, porque esa es otra cosa, yo le digo a la gente que yo no hablo sino de lo que he visto, de lo que he vivido y de lo que he confirmado. Y lo primero, mi papá me dejó cuando yo tenía apenas 17 años, iba a cumplirlos. Y pues yo sí había sentido las energías, los espíritus, pero con el cual pude empezar como a familiarizarme más con esto fue cuando mi papá, a los 3 días, exactamente al 3er día, abrí los ojos y lo vi al pie de la cama. A mí a veces me causa mucha gracia con la gente que dice que habla con los espíritus y los describe.
Yo sé cuando está mintiendo o no, porque sé cómo es un espíritu. Claro. Entonces, esa formación de esa formación blanca de mi papá, que uno dice no se parece, pero sé que es él. Sé porque él es el que está ahí, como si no tuviera pies, es verdad. Porque es como si flotaran. Yo creo que lo más parecido a un espíritu fue lo que nos mostró Ghost, esa película donde eran formaciones oscuras, así como de uno, así que no están definidas y formaciones blancas. Eso es correcto, porque así son. Pero en ese momento descubrí yo, primero, que mi papá, yo lo escuchaba, o sea, yo escuchaba que llamaba a mi mamá, lo escuchaba reír, y yo tuve que decirle a mi papá, papi, ella no te ve, ella no te escucha, y mi papá no aceptaba que ella no tenía el cuerpo. O sea que ellos, el primer tiempo, ellos no saben que no tienen el cuerpo y tratan de comunicarse. Y mira, esto lo he comprobado yo con cantidades de correos que me llegan de todas partes del mundo, porque hasta eso me preguntan, ¿cómo hago yo para poder interpretar, por ejemplo, los sueños de una persona, por decir, en Canadá, donde yo no hablo el francés y tengo que conseguir un traductor ahí, pero sí tengo la persona al lado y sin embargo, lo que le digo, ellos lo confirman y dicen, es exacto lo que me está diciendo, lo que me está pasando y pues lo que tengo que hacer también lo había pensado. Entonces no valen costumbres, no valen idiomas, no vale nada. O sea, puedo interpretar el sueño. A mí me escriben de Rusia y de China. Vea pues. Sí, porque en el blog recibo como correos de como de 87 países. Ese paso entre la vida y la muerte quizás es un hilo muy delgado y se habla de un túnel, como que las personas, no sé si está en lo mismo que me comentabas hace algún momento, Candy Delgado, que las personas salen, su espíritu sale, algunas se sienten muy cómodas allá, pero tienen que regresar. ¿Y cuál es ese momento cuando dice algo que va la persona y que ve como una luz al final, pero que regresó? Bueno, le voy a explicar algo que yo he visto y que creo, y lo digo ahora, ¿no? A nosotros siempre nos han hablado del cielo y del infierno. Para allá iba. Sí, ya me adivinó usted. No, es que cuando me tocaste ese tema, y pues yo en mis programas siempre le digo a las personas, es que si ustedes supieran que cielo, Dios... infierno, ya está anotando esto. Sí, para uno ese estado que llamamos, o el lugar que nosotros nos han convencido que es el cielo, ¿no? Pero es estar cerca de Dios, es la luz, Dios es luz. Y yo he estado, cuando va al otro plano y uno ve la luz y ve, por ejemplo, seres queridos, que pues en el caso mío he visto a mi padre y a mi madre juntos después de, mi mamá murió hace 2 años, después de 47 años verlos tomados de la mano, eso es impresionante, o sea, claro. Esa es la imagen que uno le da. Y el sufrimiento, el gran sufrimiento que es la oscuridad. El infierno es estar lejos de Dios, lejos de la luz, en las sombras. Nos muestran el fuego, pero en realidad no. Es la oscuridad. Y mire que el ser humano le tiene miedo a la oscuridad. Sí, claro. Por algo inventamos el fuego. En las noches no nos gusta enfermarnos porque no queremos estar en la oscuridad. Entonces para mí el cielo es la luz, es Dios. Alguien dijo que la fe mueve montañas, es el poder de la fe, ¿o no? Sí, eso es cierto. Para mí, yo siempre le digo a las personas, no pierdan la fe. Claro. No pierdan la fe. Y tengo muchos ejemplos de cómo Dios le muestra a las personas que no pueden perder la fe. Cuando hay gente que me dice que sueña con Dios y tratan de explicarme, creo que uno de los ¿cómo es? De los sueños donde Dios llevó a la persona a ver el otro plano, es un ateo que me escribió. Para mí eso ha sido impresionante. O sea, yo todos los días me lleno de más razones para poder seguir enseñándole a la gente que no tiene que buscar nada. Gerardo, no buscar uno que la gente cree en tarot, en tabaco, en todas esas estupideces. Si tienen a Dios ahí para preguntarle noche a noche. Es que ellos son mercaderes. Esas personas, con el respeto que me merecen, son un poquito mercaderes. Como hay mercaderes en iglesias de garaje, y que más que un negocio bien productivo con Dios como socio, ¿no? Ahora que toca ese tema, tengo una anécdota. Estaba en Santo Domingo en unos programas de televisión que generalmente me lleva y duro como un mes allá. Y pues dentro de las personas que estaban en mi entorno había una pastora, ¿verdad? Y ella me escuchó hablar y me dijo, yo quisiera que tú fueras a mi iglesia. Entonces yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema. Yo soy católica, pero estoy convencida
que llamen a Dios como le quieran llamar, Alá, Yahvé, Jehová, es el mismo Dios de todos. Sí. Es el Dios de todos. Y pues yo soy católica, yo no tengo ningún problema en ir a tu iglesia. Y pues eso fue lástima que no lo pudimos grabar, pero la gente, pues en las iglesias cristianas tienen una práctica, es interpretar sus sueños. Sí. Entonces a mí lo que me causó gracia, porque yo lo aprendí, es que lo acomodan, ¿no? Soñé tal cosa, entonces dicen, bueno, Dios me habló que estoy haciendo bien las cosas, este es el camino que tengo que seguir. Que no se les y olvide el diezmo. el hermano no sé quién, y yo, y la pastora, que es una pastora de verdad correcta, Sí. me dijo, tú le vas a interpretar el sueño, diciendo, yo quiero que ella los interpreten, y yo, y pidiendo disculpas porque yo tengo que decir lo que vea, así se molesten, porque esa es otra cosa, Gerardo, que mucha gente piensa que quieren escuchar determinadas cosas y estas personas le dicen lo que quieren escuchar. Y resulta que yo no puedo mentir. O sea, me da mucho temor de Dios yo cambiar las cosas así no le vaya a gustar. No, yo tengo que decir la verdad, lo que veo en el sueño. Claro. Por supuesto, ese día fue terrible. Porque, por ejemplo, la primera señora que estaba hablando belleza le dije, vea, usted está actuando mal, porque resulta que el dinero que usted está diciendo que lleva para donde los pobres no lo está llevando. Y me tocó decir eso. Wow. Y Dios le está reclamando y le dije, esa puerta que le está mostrando es para que vea su espíritu que se puede perder. Eso fue terrible. Quedaron medio traumatizadas, Claro. pero tuvieron que reconocer, porque digo, vea, ustedes me pueden negar a mí eso, pero es la verdad. Eso es lo que estoy viendo y yo no lo voy a cambiar. Y me ha tocado mucho, he tenido muchas situaciones un poquito complicadas cuando estoy, por ejemplo, en un set de televisión, porque hay otra cosa, los sueños revelan secretos. Dices un sueño y resulta que hay un secreto que no sabe nadie y yo lo estoy viendo. Wow. Entonces, una vez me tocó precisamente y tuve que decirle a la niña que estaba diciendo, una de las conductoras, ¿sabes qué? Ahí hay algo muy personal, yo creo que cuando terminemos, con mucho gusto yo lo interpreto. Pero todos me desafiaron y le pedí perdón a Dios porque me ganó la soberbia. Porque yo dije, con que creen que es que no sé. Eso fue lo que pensé y pedí mucho. Todavía es la hora que me arrepiento de eso. Entonces yo le dije, mire, el sueño que usted acaba de contar habla de que su esposo tiene una mujer. Así le dije. Es más, hay un hijo. Wow. Hay un hijo y por supuesto, usted ya no sabe ni qué hacer. La muchacha se levantó, se fue hacia allá, los compañeros muy al aire, muy estúpidamente dijeron, pero si eso lo sabía todo el mundo. Y lo que yo no sabía es que... que ella no lo sabía. No, lo que yo no sabía tampoco que el tipo era un político reconocido ahí en la región. No. Eso para mí fue terrible, por más que traté de consolarla, Sí, es que no sé. Es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Candy Delgado tiene el don de interpretar los sueños y es nuestra invitada en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Hace un momento tocábamos el tema del cielo y el infierno y hacíamos relación, Candy, a que el cielo era la luz blanca, esa paz que se siente tan chévere, y el infierno era la oscuridad. ¿Se pueden manifestar los espíritus que están un poco en la oscuridad, lo que podríamos llamar, que nos han enseñado el purgatorio, y sirven nuestras oraciones para ayudar? Bueno, aquí hay una práctica que recuerdan, que dicen, soñé, por ejemplo, con mi esposo. Ay, Dios, eso necesita misa. Ya. Hay que darle misa y hay que orar mucho. ¿Por qué no le ponen atención a lo que está diciendo la persona? Uno de los sueños que más es común en mi correo es sueños con seres queridos. Hay varios, pero te voy a dar uno para que veas cómo nos ayudan. Me escribió un muchacho de Medellín, por supuesto, y me dijo, Candy, mi papá murió hace 6 meses. Nosotros estábamos convencidos que éramos unas personas pudientes, con una economía estable. Nosotros estudiábamos en una universidad en Bogotá, somos 2 hermanos de las más costosas. Mi mamá era dedicada a su casa, al club, a las obras sociales. Y mi papá murió y no hemos encontrado un peso en el banco. No hemos, la casa nos las quitaron porque la había vendido hace 15 días antes de morir. La empresa la vendió.
Entonces, nosotros estamos muy angustiados, pero yo sueño con mi papá. Y sueño que lo veo así frente a mí sonriente, como en el pueblo donde nació, de pie así. Y lo veo, y en el bolsillo, me decía, en el bolsillo de la camisa, se ve un billete de lotería, oiga, un billete de lotería, y yo recuerdo los números son tales y tales y tales, y pues contaba un poco de números, ¿no? ¿Y será que mi papá está lleno de remordimientos? ¿Será que mi papá nos quiere ayudar económicamente, que compremos la lotería o algo? Me acuerdo que yo le contesté y le dije, pues la cuestión sí es de dinero, pero no de comprar lotería, ni de anotar balotos, ni nada. Esos números que usted ve ahí son los números de un documento, de un registro. Váyase a la parte más cercana de la cabecera de ese pueblo que usted dice y busque en el municipio, en la oficina de instrumentos, ese número que le está mostrando su papá. Como a los 15 días me llamaron y me dijeron, Candy, ese es un registro de una propiedad de mi papá que acaba de comprar una finca lechera, ganadera grandísima. Yo le había dicho a él, dime una cosa, algo pasaba, como alguien cumplía años, mi mamá cumplía 3 días después, él murió 3 días antes de que se lo iba a regalar. Era la sorpresa porque se suponía que ellos se iban a retirar, ya los hijos estaban terminando carrera y por supuesto, y eso lo sabemos fue porque el administrador de la finca, cuando ellos van a ver, pues el señor no tenía a quien rendirle cuenta porque nadie nunca se apareció. Claro. Ya habían pasado 7 meses. Vea pues. Entonces se dan cuenta cómo ayuda. Y tengo parecidos donde quieren proteger o ayudar. Es más, las personas que mueren violentamente, en los sueños dicen quién los asesinó. A mí me ha tocado ayudar y aunque no sirven como pruebas legales, sí sirven para atrapar a muchas personas. Yo me cuido mucho de eso. Yo ayudo a las personas, pero no pueden decir de dónde sacaron el dato, cómo se lo dijeron a la autoridad, claro, porque me meten en verdad en problemas. Claro. Es Candy Delgado, nuestra invitada en el personaje líder de la semana. Ella tiene el don de interpretar los sueños. Candy, cuando hablamos de sueños repetidos y sueños quizás recurrentes. ¿Recurrentes o repetitivos? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, sueños recurrentes o repetitivos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sueños se vuelven recurrentes? Muchas veces son las imágenes diferentes, pero el mensaje es el mismo. Eso pasa cuando Dios nos está advirtiendo de algo, nos está diciendo algo y no queremos aceptarlo. Y Él es tan bueno que nos manda una y otra vez el mismo mensaje, a ver si aprendemos. Despierte. Sí, ya nos falta decir, ¿se lo hago en plastilina o qué? Haga claro. algo. Mire que hay sueños con contenido sexual. ¿Así? Claro. ¿Y ahí qué pasa? Un ejemplo por... 2 ejemplos, hay dos muy fuertes. Muchas veces hay sueños con contenido sexual que no tienen que ver nada con el sexo. Y las imágenes son fuertes. Eso me tocó también con dos periodistas y me contaron el sueño, pues decían que pues ellos son compañeros, me dicen, nosotros somos compañeros, pero somos casados ambos, nunca hemos tenido nada, me decía, y nos vemos, tanto ella como yo, nos vemos teniendo relaciones sexuales. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes tienen algún proyecto que no quieren que nadie se entere? Y se echaron a reír y me dicen, sí, Candy, estamos con un proyecto, pero todavía no le hemos dicho nada aquí a las directivas, ni queremos que se sepa porque de pronto nos roban la idea. Y dice, allí tienen. Mire su sexo para donde yo. Pues, sí, tienen algo personal, claro. íntimo, oculto, sí. Pero oculto porque lo quieren sacar a la luz más adelante. No, mire las imágenes de ese sueño. Mientras tanto tengo otro, que es de una señora que me decía que estaba muy asustada porque una señora pues de un nivel, como digo yo, estrato 50,000. Wow. Entonces, para que vea. Entonces me decía que ella veía a su niño de 14 años en la cama matrimonial, que cuando llegaba el papá gritaba, se tapaba y pues ella decía, es que a mi hijo le va a pasar algo. Es que yo estoy muy asustada porque es como, yo tengo esa pesadilla siempre. En ese momento la que estaba petrificada era yo, porque dije, ¿cómo le digo a esta señora lo que yo estoy viendo? Y como yo me lanzo, digo, que sea lo que Dios quiera, porque no tengo más nada que hacer sino decir
Y si ella la mandaron aquí hasta a buscarme y hasta en un vuelo charter, le voy a decir. Y le pregunté, señora, ¿usted está teniendo sexo con su hijo? Ya se puede imaginar. Wow. Uy, Dios mío. Eso me dijo de todo. Que si el sacerdote fulanito me había recomendado que sí. Yo le dije, señora, ¿sabe qué? Eso es lo que está pasando. Ahora yo le voy a dar el mensaje del sueño. ¿Qué le está diciendo Dios? Pues que su hijo se va a suicidar. Porque sí, él no va a soportar que su padre sepa lo que está sucediendo, lo que usted le obliga a hacer. Allí sí se derrumbó y se agarró a llorar. Y yo le dije, usted está enferma, busque ayuda, aléjese de su hijo. Yo digo este sueño con mucha frecuencia porque donde ella esté, que me escuche, si no ha hecho nada. Vea pues. Es Candy Delgado, nuestra invitada en el personaje líder de la semana. Candy, cuando hablamos también, podemos reflexionar a propósito de sueños en vidas pasadas. Claro que sí. Aquí tengo un problema yo, porque yo soy católica. Yo soy católica. Y así fui educada y sigo en la religión católica, pero creo en la reencarnación. ¿Y por qué creo? Por lo que he vivido. O sea, ¿vamos y volvemos? Sí. ¿O ya estuvimos? Sí, o sea, yo he tenido sueños de vidas pasadas. Y la gente me envía, y cuando le explico qué le quiere decir ese sueño, se quedan, mejor dicho, como asombrados, porque yo les dije, mire, Dios les hizo recordar una vida pasada para lo que está pasando ahora. Si en esa época lo manejó de esta forma, mire cómo lo tiene que manejar ahora. Y resulta. Y en esos, mire, que puedo dar un ejemplo hasta con nombres propios. De vidas pasadas, una de mi hijo mayor. Él me escribió, él es uno de los directivos de una empresa que se llama Andritz de Austria. Y me dijo, mami, me soñé tan extraño. Me soñé vestido así como con ropa, como una ropa sucia, corta, como cuando los esclavos, ¿no? Sí. Y había una persona que era muy fuerte, como un tirano, y yo busqué a otra persona y en compañía de esa persona nos lo enfrentamos y por supuesto lo logramos vencer, lo logramos matar. Yo no entiendo, mami. Entonces yo le pregunté, ¿tienes algún proyecto que exponer ante el presidente de la compañía? Y entonces me dijo, sí, mami, pero hay otros de la junta directiva que te están atacando. Entonces me dijo, sí, mami. Bueno, ¿qué te dijo Dios? Que cuando eras un simple esclavo, que no tenías educación, que cómo ibas a enfrentar a un dictador, a un tirano como ese, lo lograste vencer. Entonces, en este momento, Dios te está recordando que eres una persona con varias vidas después, que eres un ejecutivo con muchos estudios, con 7 idiomas. ¿Cómo va a ser posible que tú no seas capaz de coger y llevar ese proyecto adelante? Y pues yo me quedé esperando y me dijo, mami, aceptaron el proyecto, tengo una renovación de contrato y te das cuenta cómo es Dios. Miren. Mensajes de Dios. Miren, y pasa con frecuencia, y con mucha frecuencia me llegan sueños de vidas pasadas. Y le tengo que explicar a la gente. Es más, yo le digo a las personas, ¿cómo se ven en vida pasada? Como si fuera una película. Ustedes saben que esa persona que está ahí es usted, pero es diferente. Candy, ¿por qué uno sueña y de repente se despierta y se acuerda, pero vuelve y le coge el sueño y ya no lo recuerda? Lo bloquea. Sí. Sí, alguien me preguntaba algo así y la gente que me dice, Candy, es que yo no sueño. Yo le digo, tranquilo, que cuando esté a mi lado, ahorita en la conferencia lo veré alzando la mano y es correcto, al ratico está, me acordé de uno, entonces, me acordé de otro. Y uno si se despierta y anota el sueño y después reflexiona sobre eso, ¿puede hacerlo? Sí, uno reflexiona enseguida, yo me despierto y reflexiono, no me duermo enseguida. Ahora, si después me despierto y digo, caramba, yo reflexioné, tengo que hacer esto y esto, ¿cuál era el sueño? Mire, durante el día, seguro que llega un momento en que digo, tengo que hacer esto, el sueño, y lo recuerdo perfectamente. O han pasado un mes y la situación se da dentro de un mes y el sueño, siempre lo asocio. Candy Delgado, la señora de los sueños, tiene el don de interpretarlos. Es nuestra invitada en el personaje líder de la semana. Aquí, lo importante de este diálogo con Candy es la seriedad, la responsabilidad y la credibilidad que nos genera. Más aún porque ella lo expone con algo que a mí me llama particularmente la atención y que los sueños, como ella lo dice, son mensajes de Dios.
Y es que la fe es lo más importante que debemos tener. Primero, la fe en Dios. En segundo lugar, nuestra familia, que hay que fortalecerla siempre. Y tercer lugar, en el primer plano, su salud, que es muy importante. Esas virtudes que usted puede cultivar, la honradez, la transparencia, ser una persona de bien, no mancharse con la corrupción y llegar por la noche a darle la mano a su señora o a sus hijos. El remordimiento, pienso, siempre le acompañará. Este tipo de programas que hacemos con Candy y con los demás invitados que ustedes escuchan, siempre persigue ese bien social, hacer reflexionar a las personas, motivarlos para que tengan valores, para que sean personas de bien, porque de repente estamos actuando mal y yo no me puedo excluir. Todos cometemos errores, pero si alguien nos da una luz, una señal, mire, estoy aquí como que caminando por el sendero fácil, no por el camino de rosas, que es más difícil, y lo hacemos reflexionar, pues algo, una gotica de agua estaremos poniendo en su conciencia para reflexionar. ¿Sí le parece o no, Candy? No, mira, que me hiciste recordar eso que hablas del camino de rosas, es como cuando Dios le dice a uno en el sueño, coja por el lado izquierdo. Y tú miras el lado izquierdo, ay, Dios mío, empedrado, con lodo, no. Y de este lado, a la derecha, una carretera asfaltada, linda, llena de árboles. Pues, ¿qué piensa el ser humano? No, me voy por esta carretera, yo porque tengo que ir para allá. Sí, claro. Entonces resulta que coge la carretera y cuando llega atrás, un precipicio, no sigue. Claro. Y acá, ese camino lleno de piedras, esas son las dificultades que nos enseñan, ¿no? Porque como decías tú, no podemos perder la fe en Dios, pero mucho menos la fe en nosotros mismos. Y coges esa carretera y llegas y encuentras con que hay una playa, con que hay un barco para atravesar el mar. Y era lo que Dios te había dicho. Pero hasta eso, Dios nos envía los mensajes, pero nos da el libre albedrío, la libertad de decidir si seguimos o no el mensaje. Dios no es un tirano, nunca. No, jamás. Es que yo digo, porque Dios no es castigador, Dios es amor, Dios nos perdona. Siempre, sí. Mire, nosotros seguimos cometiendo errores y Él nos dice, comiencen de nuevo, y otra vez, de cero. Y yo le digo a la gente, mire, cuando Jesucristo lo estaban crucificando, nada más con que el ladrón de al lado le dijera que creía en Él, le dijo, hoy vas a estar conmigo. En menos de un segundo le dijo, te perdono. Esa es una reflexión interesante acerca de la palabra perdón. Estamos pecando porque somos pecadores. Cometemos errores, vamos a misa, Padre, perdóname, que no lo vuelvo a hacer. A la media cuadra está pecando. ¿Y qué pasa con estas personas, con este pueblo colombiano que no perdonan a la guerrilla, por ejemplo? Es a todo. Bueno, es que somos seres humanos y sabes que el único perfecto es Dios. Sí. No es fácil perdonar. Yo acabo de hacer un post que se llama, no recuerdo muy bien, romper con mi familia, no gracias, creo que así se llama. Sí. ¿Y cuántos nos vemos? Me llegan correos donde, por ejemplo, que el papá se distanció de él y peleó con esa persona hacía 2 años y murió y no supo, sino después, una semana después. Esas son cosas terribles. Yo digo que uno tiene que esforzarse por perdonar. No es fácil. Sí, es difícil. No es fácil, pero sí entonces tenemos que tener la conciencia que si pedimos perdón a Dios y nos perdona a nosotros, ¿quiénes nos creemos para no perdonar? Exacto. Mira que, Gerardo, me hiciste recordar algo que es muy importante. La gente llega a uno y dice, las energías de las casas, las energías del trabajo. Uno llega a un sitio, y yo soy de esa, y siento. Y me gustó, por ejemplo, la energía de acá me gustó. Es claro, es tranquilo. Como hay sitios que entro y quiero salir volada. Claro. No la resisto. Pero lo que no saben las personas, y todo el mundo cree, que los espíritus están en las casas viejas, en la noche, en la oscuridad. Nosotros estamos rodeados de espíritus. ¿Y de qué espíritus nos rodeamos? Pues de los que nosotros mismos hacemos llegar. Entonces, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo con comida, los espíritus tienen su alimento natural. Los espíritus que yo llamo buenos o blancos, esos espíritus se alimentan en un ambiente como ternura, comprensión, confianza, bondad, diálogo. ¿Uno puede sentir que un espíritu le acompaña? Claro. ¿El espíritu del Padre, por ejemplo? Claro que sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, y en los sueños Él te lo va a decir siempre. Y los espíritus oscuros o condenados, como le llamo yo, o malignos, los que ya están, que no pueden hacer más nada, no pueden regresar de nuevo, y les voy a explicar por qué. Esos se alimentan del odio, de la venganza,
del rencor, de la rabia, de la ira. ¿Y qué pasa? Muchas veces a mí me han buscado. Vea, que Candy, que es que en mi casa se mueven las cosas y voy yo, y parece mentira, es la energía de las personas. Yo digo, vea, esos hermanos se odian. Usted le hace la vida imposible a su esposo. Esto aquí es una batalla campal. Ustedes están mal acompañados. O sea, yo puedo orar, yo puedo decirle a ellos que se vayan, pero vea, yo que salgo de aquí y al rato regresan porque ellos, esto es un oasis. Ellos tienen un restaurante abierto aquí. Me preocupaban cifras de hace algunos días donde cada día abandonan, no sé si 1 o 2 ancianos. Entonces, yo pienso y reflexiono sobre qué clase de hijos son aquellos que abandonan a sus padres, a sus abuelos, o van y los dejan por allá en cualquier ayer sanatorio. veíamos una noticia nada más, un señor que tenía 1 año y medio de muerto en una casa, y porque la dueña vino a Europa, que era una amiga, a ver qué pasaba. 1 año y medio, eso está en las noticias. Yo, 1 año y medio, esa persona no tenía a nadie, a un hijo. El que es buen hijo se le repercute en el futuro. Claro, claro, sí. Claro. Sí, pero mire, tú me hiciste recordar algo, por ejemplo, cuando, ahora sobre los que están en la oscuridad o no, cuando mataron al guerrillero, a Reyes, Sí. a Raúl Reyes, esa noche yo lo vi, porque no sabía, entonces entendí por qué, porque en ese momento decían que Ingrid Betancourt que estaba grave, que la llevaban cargada, que la tenían en un pueblo, y lo primero que le hice yo a Raúl Reyes fue preguntarle, ¿cómo está? Y eso sí tengo gente que es testigo porque yo lo conté al día siguiente antes de que pasaran las cosas. Y él me dijo, ella está bien. Bien. Ella está bien. Y lo vi, yo, aquí, vamos a poner en el plano físico aquí y él allá, yo lo veía bajando. Pues por supuesto, eso es un espíritu que Dios le da la oportunidad, si quieres, de regresar a recomponer, ¿no? Claro, y las personas que han sido mira malas, que, sí, claro, tienen la oportunidad, si no, no hubiera redención. Ingrid a los pocos días la rescataron y estaba bien. Sí. Y todo el mundo me dice, pero si eso fue lo que me dijo Raúl Reyes, que estaba bien. Interesante. Lo hacemos para que usted reflexione y tome lo positivo y lo bueno de este programa con nuestra invitada, Candy Delgado. Ella es intérprete de los sueños, más conocida como la señora de los sueños. Los sueños nos dejan como conclusión, es un mensaje de Dios. Son nuestra guía. Son nuestra guía. Y que usted puede consultar también en el portal de los sueños con Candy Delgado. ¿Tienes otro tipo de contacto en internet o básicamente o cuál? Bueno, generalmente ahí si entran a www.elportaldelosueños.com, ahí van a encontrar todo. Claro. Todo en Google encuentran toda la información. ¿Y el libro cuándo lo volvemos a tener? Bueno, en este momento yo tengo una remesa, la tengo personalmente, o sea que los que quieran tener el libro en este momento, estoy haciendo algo especial. Me quedé como con unos 300 libros que voy a enviar a las personas que lo pidan, porque eso es para mi labor social, autografiado y dedicado, o sea, directamente a domicilio. Entonces pueden llamar al 300-249. 300-249. 1691. Lo repito, 300-249-1691. Ha sido muy grato dialogar con Candy Delgado. Espiritualmente se siente uno bien tratando estos temas, ¿no? Yo estoy y ese es como un tema, tranquilo, relajado. Ese es un tema chévere. Extenso, no tiene el misterio que la gente le pone como para intrigar. Aquí la gente ha confundido la M de mentira con la de misterio. Claro. Sí. Hay muchos temas y muchas anécdotas que uno ha sentido. Por ejemplo, yo creo en la Virgen y he podido sentirla en los momentos más difíciles de mi vida como madre. Yo muy jocosamente me río y le digo, miren, pídanle a la Virgen la intersección. ¿Por qué? Sí. Porque es la mamá de Dios. Y dígame, ¿qué hijo le niega algo a su mamá? Siempre llevo una flor los domingos a la Virgen. Sí, no, yo sí soy muy, muy, muy devota de la Virgen porque me ha sacado de 3 situaciones muy dolorosas, como fue salvar la única hija mujer que tengo. En el momento que nadie me daba nada por ella, ella apareció y me dijo, busque a fulanito en mi sueño. Y eso fue el médico que yo necesitaba. Claro. Él es el mejor médico, Dios. Sí, Dios. Es la correcto. fe. La fe. Candy, muchas gracias a ti, por haber estado en este programa, por haber aceptado la invitación y bendiciones. Bendiciones para toda la audiencia y que no sabes lo bien que me he sentido en tu compañía aquí. La paz y la tranquilidad que tenemos en este set de grabación. Gracias. Candy Delgado,
intérprete de los sueños, tiene ese importante don. La señora de los sueños ha sido nuestra invitada en el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Este programa se transmite a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, los días domingos. Soy Gerardo Páez Mejía. Por su atención, gracias y hasta una próxima oportunidad. Con Dios los dejo y con Dios me voy. En la cadena Melodía de Colombia, los grandes programas de opinión. El personaje líder de la semana. Voz y testimonio de los grandes acontecimientos de Colombia y el mundo. El personaje líder de la semana. Periodismo de verdad. Director Gerardo Páez Mejía.